Y vamos a la charla. Agradezco la presencia aquí en Canal 6 de Megacable del director general a nivel nacional, desde luego, del Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Nos acompaña el licenciado Juan de Dios Castro Muñoz, que es el director general que está de visita en Guadalajara. Vino a tener algunas actividades dentro de su función y bueno, aprovechamos robarle unos minutos para que venga a platicar con usted. Desde luego que nos ve aquí en Guadalajara y quienes nos ven fuera de la República Mexicana, incluyo también algunos otros estados, que nos platique cómo está esto del rezago educativo, cómo va avanzando los programas para combatir esto que tanto nos preocupa a los mexicanos. Licenciado, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias. Buenas noches a ti, Raúl. Gracias a ustedes y un saludo a todo el teleauditorio. Bien. ¿Cuánto tiempo tiene en el cargo, licenciado? Tenemos 8 meses, Raúl. 8 meses, sí. O sea, estamos relativamente nuevos en el cargo de director nacional del INEA. ¿Cuál es el diagnóstico? Quisiera empezar por esto, el diagnóstico a nivel nacional sobre el rezago educativo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Bueno, Raúl, los números señalan, según las encuestas al 2008, que en el país existen 6 millones de analfabetas. ¿Que no saben leer y escribir? Es correcto. Más 10 millones de mexicanos que no tienen primaria, más 17 millones que no tienen secundaria. Estamos hablando de 33 millones de mexicanos, lo que representa el 44% de la población mayor de 15 años. Aquí en Jalisco, ustedes tienen 248,000 analfabetas, tienen 759,000 jaliscienses sin primaria y tienen 1,282,000 jaliscienses sin secundaria. Suman 2,290,000 jaliscienses en rezago. Si tomamos en cuenta que la población de jaliscienses mayores de 15 años representa aproximadamente 4,9 millones, quiere decir que el porcentaje de rezago educativo en Jalisco es del 45%, a nivel nacional es del 44%. Son números muy duros. Ahora, ¿esto es mucho o es poco en comparación primero con otros puntos de la República Mexicana y luego a nivel internacional? Bueno, hacia el interior del país la realidad es muy cambiante. Estados como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, como Michoacán, Guanajuato, son los estados que concentran el mayor rezago en el país. Sin embargo, en el norte, estados como Nuevo León, como Sonora, como Tamaulipas, son los estados que tienen porcentajes muy pequeños de rezago. Jalisco es un estado con una población muy importante, por eso tiene en números absolutos un gran rezago. Sin embargo, repito, hay estados que están en una situación más grave. A nivel internacional, en la región latinoamericana, nosotros estamos como uno de los 3 países con mejores condiciones de rezago educativo. Hay países, la mayoría de Latinoamérica, que tienen condiciones más difíciles. Sin embargo, hay que aclarar que el índice de rezago educativo se ha ido abatiendo permanentemente. El INEA nace en 1981, estábamos hablando de una tasa en aquel entonces del 67%, 67 de cada 100 mexicanos. Ahorita en analfabetismo estamos hablando del 7,8%, llegando al 4% según los parámetros del UNESCO, México quedaría libre de rezago. Déjeme regresar un poquito. ¿Quiénes son los países de Latinoamérica que están mejor ubicados que México? Cuba y Chile. Cuba y Chile, luego México. Y luego México y países como Brasil y Argentina que están muy cerca de México, pero que tienen también por el tamaño de la población. Yo quisiera comentar con los compañeros y amigos televidentes que nos ven que uno de los problemas que tiene el sistema educativo nacional es su tamaño. Para que se den una idea, la cantidad de mexicanos en rezago representa la población total de Canadá, Singapur, Japón, Suiza y Suecia. O sea, es una cantidad de mexicanos enormes. Perdón, retiro Japón. Pero la cantidad de mexicanos en rezago es mucho mayor que la población total de Canadá. Entonces sí es un reto muy importante. Ahora, hemos ido avanzando, pero ¿qué tan fácil es llegar a abatir ese rezago educativo? ¿Hay alguna expectativa para en cuántos años podríamos lograr esto, siguiendo con el mismo ritmo
de inversión, de esfuerzo de todos los institutos correspondientes estatales y desde luego coordinados por el panorama nacional. ¿Hay alguna expectativa para esto? Sí, son muchos los factores que intervienen para hacer diagnósticos a mediano o a largo plazo. Primeramente hay que señalar que los recursos son un elemento indispensable, pero no suficiente. No nada más necesitamos los recursos, necesitamos también que la sociedad civil se involucre. Y para mí el tema más importante para abatir el rezago es poner el tema en la agenda nacional, porque se habla mucho de pobreza alimentaria, se habla mucho de pobreza patrimonial, se habla mucho de las condiciones tan difíciles, sin embargo, poco se habla de la pobreza mental. Y esa es la que te va a dar desarrollo humano. Si tú abates la pobreza de conocimientos, de aptitudes, es lo único que te va a dar para generar desarrollo humano. Ahorita con este tema de la influenza, que es un tema muy, muy de moda por la coyuntura que estamos viviendo, la gente no va a los hospitales pues porque le falta educación. ¿De qué sirve darle una cartilla de vacunación a una persona que no sabe leer ni escribir? ¿De qué sirve poner brigadas médicas en las comunidades más alejadas si la gente no sabe leer una receta? No estoy diciendo que no hagamos obras de infraestructura en salud y que no pongamos hospitales, pero paralelamente la educación es el barniz que te da que esos servicios se potencien, ¿no? Las carreteras, los hospitales no son suficientes. La educación es lo que te da desarrollo humano. Bueno, de hecho va, de acuerdo a la información internacional, va emparejada los niveles educativos con los niveles de desarrollo incluso económico. Es correcto. Y otro elemento que me parece importante resaltar, Raúl, es que está demostrado según los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que un año de escolaridad promedio en un país te impacta en un crecimiento de 2 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto. Luego entonces la educación no es un gasto, es una inversión. Bien, ¿cuál es la estrategia que tiene el INEA para ir avanzando en este rezago educativo? La ventaja que tiene el INEA, Raúl, es que es un sistema educativo flexible. Es decir, no tenemos nosotros en el INEA como tus hijos en la escuela, llevo estas materias en primer año, estas materias en segundo año y estas materias en tercer año. Nosotros tenemos un sistema modular que se llama el MEVIT, Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo, en donde el adulto, según sus intereses y después de llevar unas materias básicas como matemáticas, como español, como ciencias naturales, como ciencias sociales, puede escoger entre una lista de más de 50 opciones las materias que a él le sirvan para su vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos una materia o módulo que se llama ¿Cómo poner mi negocio? Y con ese tipo de materias nosotros le damos un servicio educativo al adulto que responde a sus intereses. Tenemos un módulo contra las adicciones, tenemos módulos de la familia, tenemos una serie de módulos en donde cómo sembrar el maíz, por ejemplo, o cómo producir productos lácteos. Claro. Son materias que van acordes a las necesidades del adulto.